tal? Nuevamente les damos la bienvenida aquí en el canal de la televisión universitaria de Magallanes, UMAC TV, en esta ocasión para darle espacio a una conversación informativa respecto de lo que realiza la Defensoría Penal Pública en la región de Magallanes y Antártica chilena. ¿A propósito de qué? De que se cumplieron ya 20 años de esta reforma procesal penal que dio un giro importante en lo que se refiere a la justicia en nuestro país. Comenzamos este capítulo con una nota explicativa y luego volvemos a este estudio que está emplazado en pleno edificio de la Defensoría Penal Pública aquí en la ciudad de Punta Arenas. El año 2000, Chile comenzó a vivir un cambio trascendental en el sistema de enjuiciamiento criminal. La reforma procesal penal se fue instalando a lo largo del país progresivamente a partir de 3 pilares. Un juez o jueza que resuelve y sentencia, un fiscal o fiscala que investiga y acusa, y un defensor o defensora que protege los derechos de las personas imputadas por un delito. En Magallanes, la implementación comenzó a finales de 2002, asociada a un desafío de adaptación cultural. Para la Defensoría Penal Pública, era importante que la comunidad entienda, reconozca y respete los derechos de toda persona sujeta a persecución punitiva, que se presuma genuinamente su inocencia, que pueda guardar silencio y que tenga defensa y un debido proceso. No protegemos delincuentes, aclaran en el organismo. Contrario a esta caricatura, afirman que su gestión intenta mantener los procesos dentro de los márgenes de la legalidad, evitar excesos que se pudieran cometer en aras de la justicia. En definitiva, se inspira en un concepto de derecho procesal penal que respeta la democracia y los derechos humanos. Inicialmente, la misión de la Defensoría Regional se concentró en asegurar la cobertura y el derecho a defensa penal en toda la región, para lo cual se organizó a través de defensorías locales emplazadas en todas las capitales provinciales. 23 años después, el objetivo principal es mejorar la calidad del servicio, conociendo y reconociendo las brechas sociales del sistema. Por ello, se han especializado en responsabilidad penal adolescente, defensa penitenciaria, extranjeros, migrantes, mujeres, pueblos originarios y edades inimputables, con la misma convicción original, según la cual sin defensa no hay justicia. Volvemos entonces, después de haber visto esta nota, para conversar aquí en especial con 2 personas que son parte de la Defensoría. En primer lugar, con la abogada y además defensora regional de Magallanes desde el año 2012, Gustava Aguilar Moraga. ¿Cómo está? Paula, muy buenas tardes, muy bien. Feliz de estar en esta conversación y poder contar un poquito qué es la Defensoría Penal Pública y cuál es nuestra misión. Perfecto. Y también estamos con Claudio Miranda Mancilla. Él es el director administrativo de la Defensoría Penal Pública Regional de Magallanes y Antártica chilena. ¿Cómo estás? Hola Paola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por este espacio que nos va a permitir acercarnos un poquito más a la comunidad y contarles qué es lo que hacemos y de qué se trata nuestra rol y misión. Precisamente ese es uno de los objetivos de UMAC TV, ¿cierto? La televisión universitaria ha estado constantemente haciendo trabajos con instituciones en general públicas para llegar con información que es relevante para la ciudadanía y que de pronto no se encuentra en los medios de comunicación. Así que para nosotros también es un agrado poder conversar con ustedes y de partida preguntarles qué significa este lema que de alguna forma identifica a la Defensoría, ¿cierto? Sin defensa no hay justicia. Bueno, tendríamos que remontarnos a los inicios de la Defensoría Penal Pública y a cuál es nuestra misión institucional. A propósito, tú dijiste que recientemente estuvimos conmemorando los 20 años de la implementación de la reforma en Magallanes, en el año 2002, y bueno, junto con este cambio que significó el sistema, un cambio radical en el sistema de enjuiciamiento criminal, en que están los roles muy bien definidos. Hay un servicio, una institución que es el Ministerio Público, que está encargado de investigar, los jueces, que tienen por función solamente juzgar, y se crea este servicio público dotado de patrimonio propio, de personalidad jurídica, que es la Defensoría Penal Pública. Y nuestra misión es precisamente asegurar a todas aquellas personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia una defensa y una defensa de calidad, cautelando especialmente el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos nuestros representados. En el fondo es, Paula, asegurar el acceso a la justicia de todas las personas que, como digo, carezcan de abogado por cualquier circunstancia, poniendo especial énfasis en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad.
Así nace la Defensoría Penal Pública, esa es nuestra misión y por eso decimos que sin defensa no hay justicia. Ese acceso a la justicia también pasa, me imagino, a propósito de lo que menciona, ¿cierto?, la defensora de la entrega de un trabajo de calidad, también por la parte administrativa, es muy relevante, ¿no? Por supuesto, de hecho, Paola, la Defensoría o la institución de Defensoría Penal Pública es desconcentrada territorialmente. ¿Y quiere decir eso? Que está conformada por una Defensoría Nacional y por defensorías regionales, ¿ya? Todas las capitales regionales tienen una defensoría regional y adicional a ello también existen las defensorías locales, ¿ya? Cada defensoría regional en todo el país tiene una estructura idéntica. En el caso, por ejemplo, nuestro y de todo el resto, está la defensora regional con, ¿no es cierto?, un grupo de funcionarios muy cercano, ¿ya? Pero también existen dos unidades. Una es la unidad de estudio regional, que se encarga de dar, digamos, soporte en todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, ¿ya? Y otra unidad que se llama la Dirección Administrativa Regional, que tiene que ver con todos los ámbitos de soporte administrativo y también tecnológico. Por lo tanto, todas las defensoras regionales cuentan con esas dos unidades técnicas que ayudan justamente al funcionamiento de la institución en cada una de las regiones del país. ¿Y cómo ha sido la evolución de la Defensoría en el contexto, digamos, del sistema judicial chileno a lo largo de estas 2 décadas? Bueno, ha habido un cambio, mira, radical. Lo primero, cuando se crea la Defensoría Penal Pública, el foco estaba puesto en la cobertura, en asegurar la cobertura, en el caso nuestro, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en todas las provincias, en que tuviéramos un defensor en Magallanes, más de un defensor, tuviéramos un defensor en Porvenir y también con el paso del tiempo, cuando se creó el juzgado de Cabo de Hornos, tenemos un defensor de manera permanente en Puerto Williams. Entonces, como digo, bueno, hay una defensoría local también en Puerto Natales. El foco estaba puesto en esto, en lo que es cobertura. Con el paso del tiempo no basta la cobertura, como ya lo indiqué, se trata de asegurar a todas las personas una defensa de alta calidad. Y allí se ha ido desarrollando en la Defensoría las distintas líneas de especialización. Cuando hablamos de especialización, a partir del año 2006 estamos con defensores, del 2006 bien digo, con defensores especializados para atender a adolescentes, defensor penal juvenil. Tenemos la línea de migrantes y extranjeros, defensa de género, defensa de inimputables, defensa de personas de pueblos originarios. Se han ido desarrollando todas estas líneas de especialización precisamente poniendo el foco en que lo que se requiere es eso. No basta con decir defensa, la defensa tiene que ser de calidad. ¿Y los recursos que existen para hacer este trabajo que menciona Gustavo? Mira, fíjate que quisiera ahí señalarte que nosotros para prestar la defensa ya lo hacemos a través de un sistema mixto, público-privado. Ya de ahí partimos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo conforman defensores institucionales y también defensores licitados. Los defensores licitados son aquellos abogados particulares, ¿ya?, o privados, que son contratados a través de un proceso de licitación de defensa penal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos, desde el punto de vista presupuestario, dinero, ¿no es cierto?, que tiene que ir para cubrir tanto la parte de los funcionarios como esta parte del área privada, que son las licitaciones de defensa penal, que son un punto muy importante dentro de nuestros procesos macro, porque involucran un alto costo de dinero, en el sentido de que tenemos un porcentaje muy grande de defensores que prestan, digamos, el servicio de defensa penal y que lo cubrimos a través del ámbito privado, a través de esta prestación. En ese sentido, una cosa importante y relevante tiene que ver con cómo nosotros aseguramos la calidad de la defensa que se presta, tanto de los defensores institucionales como de los defensores licitados. En ese sentido, tenemos distintos mecanismos de control. Incluso por ley, la ley 19.718 lo nombra explícitamente. Los defensores y las instituciones, y las empresas, digamos, de licitaciones, tienen y se ven enfrentados, por ejemplo, a tener informes, tanto semestrales como finales, ya en donde ellos tienen que dar cuenta de cuál fue su gestión en un periodo determinado. Tenemos auditorías externas, ya sin ir más lejos, las auditorías externas, la institución las contrata a una empresa, ¿no es cierto?, especializada, y que la idea justamente es medir algunos focos en particular respecto tanto de la gestión de defensa como la atención de público, por ejemplo. Sin ir más lejos, hoy día tuvimos una reunión, ¿verdad?, en donde se nos mostró cuál fue el último resultado que tenía que ver con la satisfacción de usuarios, con los usuarios que nosotros atendemos. Y ¿cómo les fue? Con la grata noticia de que en 2 de los 3 ámbitos estuvimos liderando como región, ¿no es cierto?, los índices de satisfacción con unos porcentajes muy altos, ¿ya? Y en un tercer criterio donde estuvimos en segundo lugar. Por lo tanto, eso da cuenta del trabajo que se ha realizado acá de manera consensuada para poder justamente dar una mejor atención a nuestros usuarios y representados.
¿Cuáles son esos 3 criterios para la evaluación? Había un criterio que tenía que ver con cuál era la última percepción que se realizó, o la última encuesta que se realizó a la persona. Después había una que era de manera general, y el tercer criterio, no recuerdo muy bien cuál era. Bueno, lo importante es cuando se mide la satisfacción, importante decirlo, complementando lo que dice Claudio, que se mide la satisfacción usuaria de las personas que están privadas de libertad y también aquellos que están en libertad. Si han tenido una atención oportuna con su defensor, si al término de la causa se les ha informado los alcances y cuáles pueden ser las consecuencias o resultados del proceso respecto al cual han estado sometidos, y lo otro, cómo ha sido el trato. Si el trato es que es muy importante, no basta con informar, sino que nosotros debemos asegurar, como ya lo indiqué, un trato digno y asegurarnos y velar por el respeto de los derechos de las personas. Esos son los indicadores más o menos que se miden en estas encuestas de satisfacción. Son relevantes, entonces. Son relevantes, sí. Sí. Y Paula, disculpa, solamente para complementar, para que no quede en el aire, digamos, pero otra cosa relevante también son las inspecciones. ¿Ya? Nosotros, como región, al menos una vez al año somos inspeccionados. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un equipo ya de profesionales que en cada región busca a algunos abogados defensores con ciertos criterios y hacen ciertos tipos de estudios de seguimiento para ver cómo se ha prestado la defensa. ¿Ya? Eso es un tema muy relevante, porque en el fondo también nos sirve a nosotros como insumo para poder mejorar las brechas donde tenemos algún tipo de O sea, tienen retroalimentación en el fondo para ir dinámicamente. Así es. También una cosa relevante, y con esto ya termino, que tiene que ver con las reclamaciones. Ese también es un mecanismo en donde si alguna persona, ¿no es cierto?, no está conforme con el servicio prestado, ya sea en el ámbito de gestión de defensa o también en el ámbito administrativo, la persona tiene la posibilidad de poder acercarse, ya sea de manera virtual, a través de los canales o los distintos canales que nosotros tenemos, como también de manera presencial en cualquier oficina del país, y en particular, ¿no es cierto?, acá en la región estamos en todas las provincias, en todas las capitales provinciales, y puede presentar su reclamo, y la defensora regional o el defensor regional, ¿no es cierto?, tomará la decisión y verá, ¿no es cierto?, o resolverá en qué instancia o cuál va a ser la resolución que va a tener a esa problemática que nos están transmitiendo nuestros usuarios. Antes de cerrar el tema recursos, esos abogados licitados, ¿qué porcentaje o proporción son del total de abogados que tiene la Defensoría para enfrentar esta función? En su momento estamos hablando de más de un 70%, ¿ya? Actualmente es más del 70% de abogados licitados. Mira, piensa tú que en la región, por ejemplo, nosotros somos 21 funcionarios. De esos 21 funcionarios hay 4 abogados que son institucionales y hay 7 abogados que son licitados. Mira la diferencia. En total tenemos 11 abogados en la región para que prestemos defensa, tanto defensa general como defensa penitenciaria, por ejemplo. ¿Y el costo que tiene que pagar el Estado por un abogado licitado es mayor que por un abogado que está contratado por la Defensoría? No, hay presupuestos que están establecidos, que están preestablecidos. Entonces cada licitación va por un presupuesto determinado, dependiendo de jornadas. Porque los defensores licitados lo que postulan, cuando postulan las licitaciones, postulan a jornadas. Y de acuerdo a lo que bien decía Claudio, aquí en Punta Arenas, por ejemplo, en Magallanes, son 4 jornadas. 4 jornadas licitadas, tenemos 4 jornadas licitadas en Punta Arenas, un defensor licitado en Porvenir y un defensor licitado en Puerto Williams, que está con un asistente y además un equipo de defensa penitenciaria. ¿Y qué, origina una decisión como esa de tener abogados licitados? ¿Por qué no ampliar la planta? Es como, me recuerda, no sé, por lo que pasa en el ámbito de la salud, que se destinan recursos también cuando el Estado no tiene el servicio sanitario al sector privado y así en distintos ámbitos de desarrollo del país. Eso ha sido un tema relevante, en realidad un tema relevante el de ampliar la planta. Lo que pasa es que cuando se inicia el sistema procesal penal, cuando existe este cambio, se implementa la reforma procesal penal, por ley hay establecida una planta y nosotros tenemos una dotación de defensores que, dicho sea de paso, no son de planta, son a contrata. Todos los defensores están a contrata, esa es la calidad jurídica. Y se implementa un número determinado, la dotación está fijada previamente. Si tuviéramos que tener una ampliación de la dotación, tendría que pasar por una modificación legal y además que con una autorización del Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES. Entonces, para esto es un costo que no es menor. También se ha analizado y se ha planteado la necesidad de que todos los defensores fueran institucionales y no exista un equipo importante de defensores licitados. Hubo muchas razones. Una fue una razón de presupuesto, una razón de costo, y porque cuando se implementaba recién la reforma todavía no se sabía
cuánto iba a ser la dotación definitiva de defensores que iba a ser necesario para cubrir los requerimientos de la población, los requerimientos de nuestros usuarios, que en realidad fue con el paso del tiempo viendo que se superaban largamente. Hay que pensar que nosotros cuando recién se inició la reforma, por ejemplo, no existía la atención penitenciaria, no existía defensa penitenciaria. Los mismos defensores locales, dentro de sus capacidades, lo que podían, también se hacían cargo. Una persona era condenada, ya sea para cumplir una pena en libertad o una pena privada de libertad, bueno, y en la medida que se podía, se cubría sus necesidades, que en realidad eran muy precarios. Pero luego se crea, por ejemplo, la defensa penitenciaria. Y repito, ya no hay recursos, la dotación no se puede ampliar, entonces por eso es que se recurre al sistema mixto público-privado. Y también porque cuando se implementó la reforma hubo muchas voces. Yo recuerdo que el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Chile, el Colegio de Abogados, señaló que era importante que existiera la posibilidad de que los privados optaran también a cubrir una parte de las necesidades que se iban a crear con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Entonces la idea era darle también cabida no solamente a todos estos defensores institucionales que estaban a contrata, sino que darle cabida a defensores, a abogados del área privada, que pudieran postular a esta licitación. Del universo de personas que han sido detenidas o imputadas en la región, ¿cuántas de esas personas son atendidas por la Defensoría Penal Pública? Hasta hace poco tiempo, yo diría un par de años atrás, tal vez quizás antes de la pandemia, yo me atrevería a decir, aunque no tengo la cifra exacta, pero antes de la pandemia yo podría decir que el 95% de las causas de las personas que tenían que por distintas razones ser objeto de un enjuiciamiento, objeto de persecución por parte del Estado, los atendíamos nosotros. Hoy día vemos que sí ha aumentado el número de abogados del área privada, defensores privados que han tomado casos. Especialmente, no digo que no sea desde los inicios, pero especialmente vemos este aumento en los juicios orales. En los juicios orales, nosotros veíamos días atrás en la cifra que, por ejemplo, de los 27 juicios orales que estaban programados para realizarse el mes de diciembre, en 11 juicios orales había intervención de defensores privados. Eso demuestra, digamos, que había una mayor participación de defensores privados, de abogados particulares que asuman la defensa de las personas. Repito que esto se vio incrementado con el tiempo en la pandemia. ¿Por qué? Porque resulta que muchos defensores no están acá en Punta Arenas. Acá hay causas que se llevan y que son los defensores de algunas personas que están privadas de libertad, por ejemplo, tienen a sus defensores en Puerto Montt, en Temuco, por ejemplo, o en Santiago. Y la virtualidad permite eso. Claro. Como no hay obligación de presencialidad, aunque los juicios orales se realizan, nosotros hemos instado porque se realicen de manera presencial o semipresencial, las personas han optado porque los representan defensores que se encuentran, abogados que se encuentran en otras regiones del país. Hay una opinión, no sé qué tan generalizada o no, pero que se suele escuchar por parte sobre todo de personas dedicadas a la política, que hablan acerca de lo garantista que es esta reforma procesal penal respecto de las personas que son imputadas. Como que no tiene la víctima el suficiente apoyo, pero sí la persona que cometió el delito, y entonces eso de alguna forma sería injusto. ¿Qué cosas se le pueden decir a una persona que tenga esa convicción para, digamos, volverla más cercana a la realidad? Porque no precisamente es garantista una justicia que asegura la defensa de todas las personas que habitan el territorio, ¿cierto? Bueno, bien importante la pregunta, y en verdad eso refleja mucho el sentir o lo que uno escucha muchas veces en las personas o la comunidad, lo que siente, tal como lo indicas, Paula, que existen muchas garantías para las personas que cometen delitos, o que esta es una justicia garantista, o que las personas debieran estar privadas de libertad o imponerse la prisión preventiva en muchos más casos de lo que se impone. Lo primero es decir lo siguiente: yo decía que el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal significó un cambio radical. En el sistema inquisitivo, en el sistema antiguo, por ejemplo, las causas, existía el secreto sumario, las causas, no existía la publicidad, no existía la inmediación, los procesos se llevaban a puerta cerrada, por así decirlo. El juez era el que investigaba, el que dirigía la investigación, en realidad dirigía la investigación con el apoyo de las policías, y el juez era después el que resolvía y el que dictaba sentencia. Entonces, ¿en qué situación se encontraba la persona que era objeto de una imputación penal? No tenía la posibilidad, si no tenía los recursos, era representado por un abogado del turno. Porque el sistema estaba estructurado de esa manera, el abogado del turno distaba mucho de lo que es el rol hoy día de los defensores. Existe una institución
Tal como lo hemos indicado largamente en esta entrevista, en este espacio, existe una institución que es la Defensoría Penal Pública con profesionales que tienen que cumplir ciertos estándares y nosotros estamos obligados a cumplir ciertos estándares, ajustarnos a estándares mínimos para prestar una defensa de calidad. ¿Pero qué significa esto? Esto significa no es una justicia garantista, no es más ni menos que hacer efectivo todos aquellos derechos, aquellas garantías fundamentales. El acceso a la justicia, el derecho a toda persona a tener una defensa adecuada es una garantía fundamental. Lo que pasa es que nuestro país tal vez está un poquito ajeno al reconocimiento de aquellos pactos internacionales, de aquellos convenios internacionales que el mismo Estado de Chile había suscrito y había ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos. En la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a defensa está reconocido. Y el derecho a defensa va mucho más que excede de lo que es tener solamente un defensor. Significa la presunción, implica presunción de inocencia, implica la persona de poder comunicarse libremente con su defensor, una serie de garantías fundamentales. El nuevo sistema procesal penal incorporó todos estos derechos, todos estos derechos fundamentales y garantías del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no hablemos de una justicia garantista, hablemos de una justicia que es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Que toda persona tenga derecho a un justo y un debido proceso, por ejemplo. Que se presuma su inocencia, no que la persona desde el primer día, desde las primeras diligencias de la investigación, se le presuma culpable, debe presumírsele inocente. Y bueno, y cada uno de los intervinientes tiene que cumplir con su rol de la mejor manera posible. Claro. ¿Cuál es, Claudio, la cantidad de causas que tienen los defensores y defensoras? Mira, justamente hace unos días atrás los medios de comunicación se informaron respecto de nuestras estadísticas o datos y normalmente en promedio nosotros tenemos 3.500, 3.600 causas, ¿ya? Pero en los últimos años, salvo el año de la pandemia, en donde tuvimos un aumento notable de ingresos, ya debido a los delitos por infracciones de normas sanitarias, ahí tenemos que hacer un paréntesis, ¿ya? Porque fue una situación bien excepcional. Pero normalmente nosotros tenemos sobre 3.000 casos, salvo ya este último año, 2022, en donde sí vimos una baja en los ingresos de causa. Y todavía tenemos que cerrar, digamos, el proceso porque sacamos las estadísticas al 28 de diciembre y teníamos 2.700 causas aproximadamente. Entonces, la verdad es que nos llama la atención, efectivamente, porque sí, desde hace muchos años que no teníamos una baja de ingresos y evidentemente los factores pueden ser múltiples, pero eso ya va a ser objeto de estudio y de ver qué es lo que sucede ahí. Pero la realidad es esa, ¿ya? Normalmente nosotros estamos dentro de esa cantidad de ingresos de imputados. Ahí estamos hablando de el nivel regional, ¿ya? En todas las comunas de nuestra región. ¿Y existen datos que permitan hablar acerca de cuál es el perfil de esas personas? Si tú me preguntas el perfil, podríamos tal vez relacionarlo con cuál es el delito que ha cometido, por ejemplo. Y ahí es muy claro, nuestra región tiene una realidad que no escapa, digamos, y todos los años es siempre lo mismo, pero entre los delitos de manejo en estado de ebriedad y lesiones, ya siempre tenemos el primer lugar. Hay muchísimos delitos y adicional a ello, ya la defensora regional lo sabe muy bien, los delitos por violencia intrafamiliar también es una situación, no sé si preocupante, pero es lo que se evidencia respecto a las causas que han ingresado este último tiempo. ¿Es preocupante? Sí, bueno, en realidad en los últimos años eso ha sido la tónica. Los delitos que lideran a nuestros imputados, digamos, los que nosotros atendemos, mayoritariamente lo son por delitos de conducción en estado de ebriedad, causando lesiones, lesiones, en algunos casos la muerte, desafortunadamente. Pero la infracción a la ley de tránsito es recurrente y luego vienen las lesiones y las amenazas, mayoritariamente en el contexto de violencia intrafamiliar, desafortunadamente. Desafortunadamente son esos los delitos que han liderado estos últimos años. Hemos visto una baja en delitos contra la propiedad, como los delitos de robo en lugar habitado casi hemos tenido muy poco en los últimos tiempos, y robo en lugar no habitado también. Pero repito que lo otro es la tónica de lo que hemos visto. Yo no sé, evidentemente, que es un tema es un tema importante de abordar el tema de la conducción en estado de ebriedad, un tema de responsabilidad de las personas. Ahí, Paula, disculpa si hablamos un poquito de estadística, creo que es relevante también señalar que los delitos de los adolescentes ya han bajado muchísimo respecto de años anteriores. Y ese también es un dato importante, relevante, que salió y se dio a conocer. Hace 2 o 3 años atrás teníamos unas cifras que eran bastante grandes desde el punto de vista porcentual.
siempre los adolescentes estaban dentro del 4% del total de ingresos. Hoy día no supera el 1%, no alcanza a superar el 1%. Por lo tanto, eso evidencia que nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, no están cometiendo los delitos como hace 3 o 4 años atrás. ¿Pero eso es una tendencia que se evidencia, sí, o es una...? A nivel nacional, también ha habido en la mayor parte de las regiones del país, ha descendido el número de adolescentes que estamos atendiendo. Y evidentemente que ahí no podemos decir que sea porque están siendo atendidos por otros profesionales, sino que ha habido un descenso, no sé, es un tema, digamos, más profundo de analizar. Evidentemente que en algunas regiones, como en la región metropolitana, por ejemplo, sí se ha evidenciado que desafortunadamente hay menores de edad que han estado incurriendo o se han visto involucrados en delitos de mayor connotación. Eso sí, eso es efectivo. Pero sí ha descendido, esa es la tónica a nivel nacional, que se ha visto una disminución en el número de los adolescentes, hablamos de personas entre 14 y 17 años y 11 meses, que se ven involucrados en hechos de carácter delictual. Una de las cosas que mencionaban es la importancia de haber ido, digamos, después de lograr la cobertura, ir logrando la especialización. Y de alguna forma todas esas especialidades dan cuenta como de inclusión, ¿cierto? O perspectivas que no han estado presentes en la justicia y que hoy por hoy son necesarias de considerar, como las infancias, el tema de género, pueblos originarios, un poco temas que eran relevantes también en el proceso constituyente. Eso, ¿cuánto ha aportado a hacer una mejor defensa, a tener una mejor justicia, el tener abogadas y abogados especializados en esos temas? O sea, es evidente, es una necesidad, es una obligación, y nosotros vemos que cada día nuestros usuarios nos demandan estar preparados para aquello. El tema de una defensa con enfoque de género evidentemente que es fundamental. Nosotros años atrás, yo podría decir que cuando se inicia la reforma, por ejemplo, ¿dónde se traduce esto? En los fallos. Si tú analizas los fallos y ves los fallos de las cortes, de los tribunales, de las cortes de apelación y de la Corte Suprema, no habían fallos en que tú veas que existiera un enfoque de género o que hubiera una alusión, por ejemplo, o que se trajera, se introdujeran los tratados internacionales, por ejemplo, o la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todo eso deviene muchísimo de que los propios intervinientes, y en este caso los defensores, son los que invocan, cuando hacen la defensa de alguna persona, invocan precisamente esos principios. Los principios, como yo decía anteriormente, del derecho internacional de los derechos humanos, la necesidad de que se pueda incorporar un enfoque de género, tratándose de mujeres. Hoy en día, hablo de mujeres imputadas, hoy en día hay una mirada distinta, absolutamente distinta, para ver la forma en que ellas son juzgadas y la forma en que son condenadas también. O cuando se acogen algunas causales o algunas eximentes de responsabilidad o algunas atenuantes de responsabilidad a su respecto. Que hablar de las personas con problemas de salud mental, que ese es un tema delicadísimo, un tema grave que afecta en realidad de manera transversal. Y nosotros tenemos a muchísimas personas con problemas de salud mental que atendemos. Entonces allí hay todo un tema que, como decía anteriormente, nos exige estar preparados, contar con las herramientas para poder nosotros responder adecuadamente a los requerimientos de usuarios y de una población que es cada día más demandante. Para no vulnerar sus derechos, por supuesto, con ignorancia. Exactamente, porque claro, por supuesto. Por eso cuando yo decía que no basta con que la persona se le asegure el acceso a la justicia, no basta con que tenga un defensor al lado. Tiene que tener un defensor que se encuentre, que cuente con las capacidades, las habilidades, y que cuente además con la empatía y que sea respetuoso de la persona a quien está representando. Eso es fundamental. Para ir cerrando ya la conversación, Claudio, ¿cuáles los principales desafíos que tiene desde el punto de vista que tú lideras, ¿cierto?, administrativo, la Defensoría en las próximas 2 décadas? Bueno, uno de los principales desafíos justamente es dar el soporte para que prestemos una defensa de calidad, pero con recursos muy acotados, ¿ya? No es un misterio, digamos, que todos los servicios públicos han tenido una disminución de sus recursos y hemos tenido que hacer exactamente lo mismo y mejor, pero con mucho menos recursos. Por lo tanto, creo que un desafío importante ahí es justamente el tema de la innovación. Ya tenemos que buscar otros mecanismos, otras formas de hacer las cosas para hacerlas mejorar, pero evidentemente con los recursos que tenemos. No tenemos absolutamente nada más, por lo tanto tenemos que ser muy eficientes y eficaces en el uso de los mismos. Tenemos, ¿no es cierto?, que mantener la calidad de la defensa, dar un apoyo, hacer uso de las tecnologías, por ejemplo.
como lo hicimos en pandemia y se vio muy bien reflejado. Nosotros no paramos de prestar el servicio de defensa y utilizamos todos los medios y mecanismos que teníamos a nuestra disposición, y la verdad es que lo hicimos de buena manera, en el sentido de que ninguna persona quedó sin defensa, nadie, al contrario, le dimos las facilidades para que las personas que no tuviesen, por ejemplo, recursos tecnológicos, pudieran enfrentar una audiencia importante y relevante para ellos en nuestras propias instalaciones, con nuestros propios recursos, con nuestros propios escasos recursos. Por lo tanto, creo que el desafío justamente es, tenemos un piso, tenemos que mantener, ¿no es cierto?, esta calidad, pero de algún modo también, ¿no es cierto?, en este espacio hoy día cambiante y dinámico, adaptarnos y hacerlo de la mejor manera posible, en el ámbito de la gestión de defensa, en el ámbito administrativo, en el ámbito presupuestario y sobre todo en el ámbito de atención de personas, en donde, como bien decíamos por ahí, las personas cada día nos demandan, ¿no es cierto?, que seamos más eficientes y más eficaces, más empáticos. Y eso es un trabajo del día a día, por supuesto. Y Gustavo, con la experiencia ya de haber participado desde el inicio como defensora penal y como defensora regional desde 2012, a puertas ya de terminar en esa función, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes? ¿Has pensado cómo serán las próximas 2 décadas? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene las personas que estudiaron leyes y que ejercen el derecho? Y sobre todo considerando que en este sentido también importa lo que pase con la comunidad y la importancia que se le dé a los derechos humanos. ¿Cómo ves los desafíos para las próximas 2 décadas tomando en cuenta esos factores? Bueno, yo creo que hay muchos grandes desafíos. Puedo decir, a mí me interesa muchísimo, tal como tú lo dijiste, que existe un respeto, que sea un respeto transversal hacia las personas, y con eso me refiero no solamente a las personas que atendemos nosotros. Tú antes hiciste una alusión a las víctimas, y yo creo que allí hay que poner el acento en tanto el respeto hacia las personas que son objeto de una imputación, como también el respeto hacia las víctimas. Yo pienso, ojalá, en una defensoría penal pública autónoma. Es algo por lo cual nosotros hemos instado bastante, y confío en que más pronto que tarde podamos ser una institución autónoma. No dependiente de cómo es actualmente. Actualmente sí, nosotros dependemos del Presidente de la República, que estamos sujetos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Si bien debemos ser claros en realidad y reconocer que no ha habido una intromisión de parte de las autoridades de turno, por lo menos los 20 años que yo llevo en la institución, no ha habido un hecho como ese, pero sí yo creo que para darle una garantía absoluta cuando estamos representando a una persona del ámbito que sea, si le queremos dar una garantía absoluta de independencia, también tiene que estar sabiendo que está siendo representado por una persona que es independiente, que no depende del Ejecutivo o que no depende del gobierno de turno. Eso es importante. Y lo otro, creo muchísimo en que la comunidad, creo que las nuevas generaciones son muy respetuosas, consideran, tienen especial preocupación por el respeto hacia los derechos de las personas, respeto a los derechos humanos, y solamente me preocupa, un hecho me preocupa, la circunstancia de que no se confunda seguridad pública o la necesidad o la inseguridad pública que existe hoy día con la limitación de las garantías y los derechos de las personas. Creo que son 2 cosas completamente distintas. Esa es una preocupación que yo tengo, y confío que las autoridades y que la comunidad en general y las autoridades de turno, con la suficiente madurez, van a darse cuenta, y los parlamentarios, por cierto, que no es necesario, cuando existe un tema de inseguridad como hoy día, que no es necesario restringir los derechos de las personas o endurecer las penas. Creo que por ahí no va el camino. El camino va por un tema de reinserción efectivo, que es algo que yo creo que estamos al debe. Para las personas que están privadas de libertad, debe haber una reinserción, una posibilidad de una reinserción efectiva. No es la mano dura, descomprometida, sino que el hacerse cargo, ¿cierto?, de los problemas que originan los delitos que estamos viendo, ¿cierto? Bien, y parece que esa es la perspectiva que otorga al sistema de justicia y la Defensoría, así que les quiero agradecer esta conversación porque eso ha quedado claro, y nada, pues despedimos a las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por haber estado atentos y atentas a esta conversación que dice relación con cosas importantes para nuestra comunidad, ¿cierto? Como es la justicia y la perspectiva de la defensa y la importancia también de los derechos humanos dentro de ellas. Hasta la próxima aquí en la Televisión Universitaria de Magallanes.